Un saludo a todos, la gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada persona que observa este video. En esta ocasión vamos a tratar lo que quizás para mí sea el tema más polémico de las Escrituras. Y lo digo así por el hecho de que cuando tú estudias, por ejemplo, históricamente cómo se ha creído este pasaje, tú te das cuenta de que nadie nunca se ha puesto de acuerdo con el significado original, que es el tema de Saúl, Samuel y la divina de Endor. Sobre todo, si fue verdaderamente Saúl el que se le apareció, Samuel el que se le apareció a Saúl y la divina, o si fue un demonio, algún espíritu maligno. Y es que, por ejemplo, a través de la historia de la iglesia, se ha creído de distintas maneras. Por ejemplo, Efrén el Sirio explica que el rey fue engañado por fuerzas demoníacas, pero también Martín Lutero y Juan Calvino consideran que esta aparición era solamente un fantasma cuyo espectro diabólico se presentaba de forma de Samuel. Y la profecía de Samuel no era una profecía dada por Dios, sino una revelación diabólica sucedida bajo el permiso divino, en el cual mezcla la mentira con la verdad. O sea, así era que lo creían los reformadores. Esta fue la opinión predominante durante mucho tiempo por la influencia que ellos ejercen, por ejemplo, sobre el mundo cristiano, sobre todo protestante, de hoy en día. Pero hoy en día, ya hace varios siglos, los académicos no están de acuerdo del todo con esta postura de que era un espíritu, de que era un demonio, de que era algún espíritu de mentira, algún espíritu que tomó esa forma. Y para eso vamos a analizar primeramente el pasaje, vamos a ver a qué conclusión podemos llegar y veamos si verdaderamente fue fue Samuel o fue un espíritu el cual, por ejemplo, enseña, el cual habla con Saúl. Lo primero que nosotros tenemos que entender, tengo aquí todo el bosquejo, y es que por ley divina los encantadores y los adivinos estaban excluidos totalmente de Israel. Eso lo enseña Deuteronomio capítulo 18, solamente voy a leer un solo porque verdaderamente lo prohíbe mucho, pero no vamos a ir cita por cita para no hacer el video tan extenso. Deuteronomio capítulo 18, versículo 11, dice lo siguiente: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por esas abominaciones tu Dios echa estas naciones delante de ti. Israel no podía estar ni siquiera de vecino con naciones que utilizaran encantadores, magos, adivinos y personas que hablaban con los muertos, que consultaban los muertos. O sea, Dios le puso una advertencia a Israel de eso. Israel no se podía contaminar con ellos, como enseña Levítico capítulo 11, versículo 31. Acudir a ellos era lo mismo que prostituirse, y la consecuencia sería que Dios ponía su rostro contra tal persona y lo cortaría de entre su pueblo, como enseña Levítico capítulo 20, versículo 6. Los medium y los espiritistas debían ser muertos y apedreados. Enseña Levítico capítulo 20, versículo 27. Saúl estaba claro de eso, de esas prohibiciones que hacía la ley, y por tanto el profeta por tanto, a la muerte del profeta Samuel, Saúl ordena que se destierre de Israel a todos los encantadores y los adivinos. Lo enseña el capítulo 3, el versículo 3 del capítulo 28 del primer libro de Samuel. Por ejemplo, dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había ordenado y había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Es decir, Saúl, sabiendo lo que prohibía la ley, muere Samuel, lo destierra todito. Seguimos más adelante. Los filisteos, por ejemplo, venían con David a atacar el campamento de Israel, y Saúl se turbó por eso. Lo dice el versículo 5. Y sin Samuel a su lado, quien era que lo aconsejaba y le enseñaba la
la voluntad de Dios, por ejemplo, él decide consultar al Señor por sueño, por Urim y por profeta, pero Dios no le habló por ninguna de esas formas, que todo eso eran los medios por los cuales Dios le hablaba directamente a su pueblo. O te hablaba por sueño, o te hablaba por Urim, o te hablaba también por profeta. Si no te hablaba por ninguno de esos tres medios, usted estaba totalmente desechado. Recordemos que aquí Saúl ya estaba desechado y el reinado le pertenecía a David, pero Saúl, sabemos la cólera que tenía en contra de David y todo lo que pasó. Esa es una historia que está bastante sabida en el pueblo evangélico. Entonces, originalmente, vamos aquí. Entonces, era de esperarse que Dios no le respondiera a Samuel por lo que dije anteriormente. Ya Saúl estaba desechado. Ya Saúl no estaba, o sea, Dios lo había desechado por lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que vamos a leerlo. Ya sé que ustedes saben que él estaba desechado, pero es bueno que nosotros vayamos viendo por lo menos algunos versículos de referencia para que tengamos una visión más clara de lo que se está hablando ahí. Por ejemplo, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idólatras la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, ya Saúl no era rey delante de Dios, aunque sí lo era para el pueblo. Ya Dios había puesto a otra persona, pero por eso es que Saúl está tan enfocado con matar a David, para él quedarse con el reinado. Entonces ahora, vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje y vamos a ver qué enseña la perspicuidad de las escrituras. Dígase, la claridad que tiene la Biblia en sí misma. La Biblia no puede infundir a errores usted leyéndola de forma natural. O sea, hay una lectura natural que si todos coincidimos en ella, quiere decir que el texto es claro, quiere decir que esa es la forma de entenderlo y que no tenemos que dar tantas explicaciones para entender el texto, porque en sí mismo es claro. Entonces, vamos a leerlo y vamos a ver qué dice. Dice aquí, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, después de haberlo desechado y después de él ver que Dios no le habló por ningún medio porque él era desechado, porque Dios lo desechó a él. Él fue entonces y le dijo, oye, búsqueme una mujer que tenga espíritu de adivinación, porque era la única forma en la que él podía consultar a alguien que le dijera lo que iba a pasar con él. Recordemos eso. Dice, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Vamos al paso. Saúl se disfraza y se pone otra ropa para que no lo conozcan. Y se fue con 2 hombres y vinieron a ella, a aquella mujer de noche. Y él le dijo, escuchen, él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que Saúl, lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Esta mujer, aquí vamos a irlo entendiendo el pasito. Esta mujer le está diciendo, porque no sabe con quién está hablando, le dice, óyeme, yo no sé, me está diciendo, óyeme, pero será un gancho lo que tú me estás poniendo. Un gancho se dice aquí en República Dominicana, que es como una trampa para tú verme en la adivinación, hablar con Saúl y que Saúl venga y me mande a matar. Eso es lo que le está diciendo. Es evidente de que ella no sabe con quién ella está hablando. Por eso ella le está diciendo, pero ven acá, pero tú lo que quieres es que Saúl me mate. Si ella supiera que es Saúl, le hubiese dicho Saúl, pero tú me estás poniendo trampa, yo no adivino, ya, tú me desterraste, ya yo no hago eso. ¿Se entiende, verdad? Lo estoy como parafraseando para que la gente pueda entenderlo. Dice, entonces Saúl le juró por Jehová,
diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Él ahí le está diciendo, mira, yo te lo juro por Dios, de que nadie va a saber esto. O sea, no te va a venir ningún mal porque yo no voy a hablar de esto. Y dice, y la mujer entonces dijo, ¿a quién haré de venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Punto número 1, Samuel. Dice aquí, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Dice aquí, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, he visto dioses que suben sobre la tierra. Vamos a detenerlo aquí al pasito. Aquí hay varios puntos importantes. En primer lugar, ¿cómo la mujer, por ejemplo, cómo explicamos que la mujer se dio cuenta de que era Saúl el que había hablado con ella, si ella hace un segundito anterior, cuando estaban hablando, no sabía que era Saúl? Como por ejemplo, ella adivina, por ejemplo, quién es la persona que está hablando con ella. Porque vio a Samuel. Dice el texto. Al ella ver a Samuel y que Samuel y Saúl estaban inextricablemente ligados, o sea, las personas lo veían inseparable el uno del otro, uno el consejero del otro, para que tuviesen un reinado conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí nosotros estamos viendo de que ella, al ver el espíritu que sube, al ver la persona que sube, al ver quien sea, porque luego vamos a seguir hablando del texto, ella dice, óyeme, ¿por qué me has engañado? O sea, ¿por qué tú no me dijiste que tú eras Saúl desde el principio? Eso es lo que le está diciendo. Y él le dijo, ¿qué has visto? Entonces ella le dice, he visto dioses que suben de la tierra. Aquí viene un problema, Feliberto, ahí está diciendo dioses. Quiere decir que como es en minúscula, son dioses paganos. Quiere decir que son espíritus paganos, por tanto, no puede ser Samuel. Pero no, eso no es así. La palabra dice es Elohim. Elohim se utiliza tanto para Dios, el Dios del Antiguo Testamento, dígase Jehová, Yahvé, como usted, el Eterno, Hashem, como usted le quiera decir. No nos compliquemos con el nombre. Es la misma palabra, Elohim. Además de eso, esta palabra también quiere decir jueces, que es el otro significado que las personas muchas veces ignoran. La palabra, por ejemplo, vamos a decirlo de esta forma. Cuando la Biblia dice, dioses sois, usted cuando busca el texto, usted está viendo que está diciendo que son jueces, no dioses. El ser humano no es Dios y nunca llegará a ser Dios. Dios solamente es uno, dice las Escrituras. Entonces, aquí cuando dice dioses, es evidente de que la mujer, al ver su aspecto, en primer lugar, se escandaliza. Eso es otro punto que se debe responder, por qué la mujer se escandaliza al ver a Samuel y cómo se da cuenta de que era Saúl. O sea, ahí tenemos dos puntos. Pero seguimos con el texto. Y el texto dice, de la siguiente manera. Dice, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano. Se fijan que ya no dice dioses, sino que dice un hombre anciano que viene cubierto de un manto. Quiere decir que es una persona de autoridad. Y recordemos que Samuel fue el último juez, porque luego de ahí ya comenzó el reinado. Es algo que no podemos perder. Dice, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Escuchen lo que dice el texto. Entonces Saúl se entendió que era Samuel y humillando su rostro en tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, note, el autor, el que escribió está diciendo, y Samuel dijo a Saúl. Note que no está diciendo,
Y el espíritu, el demonio o el espíritu de mentira, de engaño, el espíritu demoníaco disfrazado de Samuel dijo, no, dice, y Samuel dijo a Saúl. ¿Se fijan la perspicuidad, la claridad, como fluye sola la conclusión del texto? Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea, reclamándole, él le está reclamando. Dice, y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Escuchen lo que dice el texto nuevamente. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Si esto fuera un espíritu engañador, ¿qué le hubiese dicho a Saúl? Le hubiese dicho, no, Dios no se ha apartado de ti. Ve ahora a pelear con los filisteos. Ofrece, por ejemplo, un sacrificio y ve que tú le vas a ganar porque Dios te va a dar la victoria. Eso es lo que hace un espíritu de mentira, pero ahí le está diciendo la verdad. No le está engañando. Está diciendo, Dios se ha apartado de ti y es tu enemigo. Saúl lo sabe. Está consultando. Entonces dice lo siguiente. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Le está recordando cosas que Dios le había hecho, le había dicho a Samuel, para que le diga a Saúl. Dice, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Fíjense que no es un espíritu de engaño. Le está diciendo las cosas tal cual son. Entonces dice, como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, que fue lo que leímos en el capítulo 15, que fue por eso que Dios lo desechó, por haber dejado vivo a un grupo de la descendencia de Amalec. Dice, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová te entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo, y tú y tus hijos, y Jehová entregará también a ti el ejército de Israel en manos de los filisteos. Aquí viene un punto. El Espíritu le está diciendo todas las cosas que han de acontecer y suceden tal cual Él le dice. No le está hablando mentira. Todas las cosas que le ha dicho, no le ha hablado en ningún momento. O sea, cuando usted lo lee, en ningún momento le ha hablado como una persona que lo está engañando. Le está hablando, o sea, la perspicuidad de las escrituras, el que escribió y todo el que lea va a entender directamente de que fue Samuel que salió, no un espíritu. Y vamos a responder el punto ahorita de si la divina tiene poder o no tiene poder de hacer subir a la persona del Seol, que eso es lo que todo el mundo se cuestiona. Dice, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque todo el día y aquella noche no había comido pan. Entonces, vamos al punto. Vamos a ir hablando en primer lugar. ¿Por qué yo entiendo que es Samuel el que habló con Saúl y no creo que es un espíritu? Bueno, en primer lugar, por la soberanía de Dios. Eso es lo primero. La soberanía de Dios enseña que Dios puede utilizar cualquier medio como Él entienda para dar un mensaje o una enseñanza. Por ejemplo, la soberanía de Dios permitió de que en la transfiguración Moisés y Elías, dos personajes que murieron, literalmente murieron, hablaran con el Señor. En la transfiguración, tú te preguntas, ¿y para qué Dios tiene que en la transfiguración mandar a Moisés y Elías y luego enviar una voz que dice, este es mi hijo amado, a él oíd? No tendría sentido, pero Dios lo hace de esa forma. Dios envió a Moisés y a Elías, por ejemplo, a dar un mensaje o a confirmar lo que sea con el Mesías delante de los discípulos. En segundo lugar, yo no creo, y lo digo tajantemente, yo no creo que haya sido la divina la cual haya hecho de que Samuel subiera. Yo creo que eso fue directamente por Dios, soberanía pura de Dios. Y hay un pasaje que lo enseña. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol
y hace subir. Quiere decir que la única persona que puede, el único ser que puede hacer a que una persona descienda al Seol y suba de él es Dios. Ahorita vamos a tratar con el último punto de por qué Dios hace eso. Y además de eso, bueno, vamos a responderlo ahora. El hecho de que Dios utilice a Samuel, para darle mensaje a Saúl, es por pura soberanía. Y además de que Saúl no escuchaba a nadie que no sea a Samuel. Fíjense que Dios tenía una relación con David muy diferente a la como la tuvo con Saúl. Saúl nunca le importó Dios, nunca lo consultó. Saúl tenía a Samuel para eso, para que Samuel sea el que hable con Dios y entonces de allá para acá sea Samuel que le diga la voluntad de Dios a Saúl. Entonces, como Saúl no escuchaba a nadie más que no sea Samuel, Dios utilizó a Saúl para que sea él y solamente él el que el que le diga el ultimátum, digámoslo de esa forma, y lo deseche y le diga, por ejemplo, que ya él va a morir, o sea, el juicio inminente que viene, porque Dios le dijo que matara a la descendencia de Amalek y él no lo hizo y Dios se lo desechó y él no quiso entender eso y iba a matar a David y Dios entonces insistentemente, por más que por medio de Samuel se le quiso hacer entender, Saúl no entendía. Entonces Dios utiliza al mismo Samuel, haciéndolo él subir de la tumba para que entonces Samuel le diera el mensaje a Saúl. No fue la divina, lo voy a decir dentro de un minutico, pero no fue la divina la que le hizo salir, porque la Biblia enseña que es Dios. Entonces, si Samuel salió, entonces tuvo que ser dado por Dios como una forma ya de decir, hasta aquí llegaste, o sea, basta ya, llegaste hasta aquí. Dice las escrituras, que como le dije ahorita, miren todos los versículos, el 12, el 14, el 15, el 16 y el 20. Escuchen, dice, y viendo la mujer a Samuel, Saúl entonces entendió que era Samuel, y Samuel dijo a Saúl, entonces Samuel dijo, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Note que en ninguna parte aquí te está diciendo a ti de que era un espíritu de adivinación, de engaño, que era un espíritu de lo que sea. No, la perspicuidad, la claridad, la inspiración de las escrituras, que la Biblia es inspirada, te está diciendo ahí, viendo la mujer a Samuel. Entonces, Samuel entonces entendió que era Samuel. Y Samuel dijo a Saúl. Entonces Samuel dijo, y tuvo gran temor por la palabra de Samuel. Eso está sumamente claro de que el autor, el que escribió, entendió directamente de que era Samuel. Entendió directamente de que esa persona que surgió de ahí no era un espíritu demoníaco, sino que era Samuel. El tipo de vestidura también. Aquí viene otro argumento, por ejemplo, que sopesa este punto. ¿Por qué la divina reacciona de esa forma y se espanta a gran voz? Porque evidentemente ellos, tenemos que entender de que eso era un engaño con el que ellos engañaban siempre al pueblo. Si la divina está acostumbrada a hacer salir espíritus para que se consulte la gente con ellos, ¿por qué ella se asusta viendo un espíritu más que sale de un cliente que viene hacia él? No tiene sentido, no tiene explicaciones. Si no fue Samuel el cual salió de forma visible y real, ¿por qué ella reacciona de esa forma? Porque ella adivina que es Saúl. Porque ella describe, por ejemplo, a Samuel y lo describe con una forma que era exactamente como vestían los profetas de la antigüedad. Como se vestían los jueces de la antigüedad. Como se vestían las personas que servían a Dios en el templo. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Porque ella se asusta. Si yo todos los días, por ejemplo, si yo todos los días tiro este mouse para arriba y el mouse da 5 vueltas y lo atrapo,
y ese es mi trabajo. Y una persona viene y me dice, te voy a dar 200 pesos para que tú me hagas girar estos 5 veces y para que tú lo hagas girar 5 veces y lo apares. Y yo hago exactamente lo mismo. ¿Cómo yo me voy a sorprender de que, ay, lo aparé? Si yo estoy acostumbrado a eso. No sé si me entienden. Es decir, ese es el oficio de ella. Ella lo hace como normalmente, como siempre lo hace, pero ella se asusta porque de verdad sí salió alguien. Y la persona que ella salió conoció inmediatamente quién era el que la había hecho salir. O sea, quién era la persona que estaba hablando con ella. Entonces, es evidente, a la luz de las escrituras, es evidente, por ejemplo, de que ahí el que salió fue Saúl. Además de eso, la palabra Dios es que a la persona le da muchísimas perezas, por ejemplo, y te dicen, no, es que yo creo que son paganos porque no tienen la D mayúscula y además lo dice en plural. No, recordemos también de que la divina era pagana y ellos tenían una forma diferente, aunque usaban el mismo nombre. El que traduce la Biblia lo pone así para hacer una distinción de que no está hablando directamente, por ejemplo, o sea, de que el que está hablando directamente no se está refiriendo, no se está refiriendo a Dios como se referían los hebreos. ¿Dónde está el ejemplo de eso? Tú te buscas en Daniel, capítulo 4, versículo 8 al 9, búsqueselo. Usted se lo busca en el versículo 18, en el 5.11 y en el 5.14, donde tú ves que en Daniel dice que en él moraba el espíritu de los dioses santos. Mi pregunta es, ¿en Samuel moraban espíritus malignos para él profetizar? No, lo que pasa es que como lo que lo están nombrando son los paganos y ellos tienen su forma de cómo nombrar, por ejemplo, o no de cómo nombrar, sino que el que traduce la Biblia, para que tú te des cuenta cuál era la concepción de que ellos tenían, le pone de esa forma. Pero la palabra es Elohim, es la misma palabra que dice Dios en Génesis 1.1, que dice en el principio Dios. Esa palabra es Elohim. Entonces se utiliza de acuerdo al entorno, de acuerdo al contexto. Aquí dice Dios es santo. Nadie vivo puede creer de que Daniel obraba el espíritu de los dioses santos. No, es evidente que ellos se están refiriendo al espíritu de Dios que es santo, porque es un Dios diferente al Dios amoral, al Dios inmoral en lo que ellos creían. Entonces yo creo que es sumamente claro el hecho de que fue Samuel el que estaba ahí y no un espíritu. Además de eso, la descripción, por ejemplo, que da el texto de Samuel y su diálogo también demuestra evidentemente de que no fue un espíritu, porque le estaba hablando directamente tal cual Dios le hablaba. Y no lo engañó, no le dijo, no, tú vas a tener la victoria, que es lo que se supone que tiene que hacer. O tenemos que nombrar el caso también cuando Dios envía un espíritu de mentira en la boca de los profetas para que engañen al rey diciendo que él va a tener victoria. Así es que opera un espíritu de mentira, que Dios le dice, que él le dice, yo iré y los engañaré. Pero aquí no lo está haciendo, aquí lo está reprendiendo. Es la primera vez en la historia que vamos a conceptualizar de que verdaderamente el espíritu está reprendiendo a Samuel en lugar de decirle, sí, ve para allá para que tú no vas a morir y al final termine muriendo. Entonces, aquí tenemos los dos puntos. Uno es su diálogo y el otro también es la profecía de Samuel que le dijo, hoy tú mañana estarás conmigo. Hay personas que dicen, entonces Samuel se salvó. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Podemos discutir si Saúl se salvó o no, pero eso no es lo que dice el texto. El texto lo que está diciendo es que ya mañana él va a pertenecer al Seol, al lado de los muertos, que era donde habitaban los muertos en la antigüedad antes de la venida de Cristo. Luego de la venida de Cristo ya el creyente va directamente a la presencia del Señor, porque estamos ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Quiere decir que ya luego de la venida de Cristo no hay ese lugar de stand-by intermedio, sino que directamente usted va
directamente a la presencia del Señor. Entonces, no veo el por qué, siendo tan claro el texto, nosotros nos enfrascamos diciendo que es un espíritu de mentira cuando el Espíritu Santo que inspiró el libro no hizo la advertencia para que el autor escribiera así. Tampoco es un problema de traducción porque ningún manuscrito dice espíritu de engaño ni nada de eso. Siempre dice Samuel. Entonces, concluyendo, Dios es el que hace salir del Seol. La divina, por ejemplo, se sorprendió al ver a Samuel. Adivinó que era, supo la identidad de Saúl luego de ver a Samuel. El diálogo de Samuel y Saúl demuestra también de que era Samuel. Y aparte de eso, la profecía se cumplió directamente como él lo dijo. Yo sé que como quiera van a poner comentarios de que no, de que Samuel se cortó la cabeza o que se tiró sobre una espada, pero que luego dicen más para adelante que le cortaron la cabeza. Son cosas que se armonizan fácilmente, pero no es el tema de aquí. Entonces, yo lo que quiero es que me digan si ustedes creen que el Espíritu Santo infundó error en las Escrituras para que todo el mundo se viera engañado creyendo que era Samuel, cuando no era Samuel, sino era un espíritu, pero él no hizo la advertencia. Entonces aquí la culpa recaería sobre el Espíritu Santo de no ser así. Entonces los puntos que hay que destacar es cómo se entiende este pasaje si no es de esta forma.